Un vistazo a la onza. Si usted no está preparado para hablar de una institución o para hablar de personas, ¿por qué lo hace? ¿Por qué pasa vergüenza? ¿Por qué se pone, pues, de estúpido detrás de un micrófono? Si usted quiere vivir de la comunicación, deje de ser venduteros, deje de ser chiriperos, deje de ser cocineros, deje de ser mensajero y fájese a estudiar comunicación. La comunicación hay que estudiarla. No se puede hacer comunicación porque yo quiera hacer comunicación. No, prepárese para que no pase vergüenza. Sígame a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a los amigos y a las amigas que también se suscriban a nuestro canal. Nuestro Instagram, José Manuel Mesa TV, todo junto, es nuestro Instagram. Ayúdenos a seguir creciendo, a seguir avanzando. ¿Por qué en el día de hoy me atrevo a hablar de una institución a la cual le dediqué parte de mi vida? No cobrando un cheque, sino brindando un servicio. El servicio que los más pobres necesitaban, que era transportarse. Con el ingeniero Ignacio Ditren y el ingeniero Manuel Rivas, viví en la ONSA una experiencia sumamente interesante. Siempre estuve al servicio del pueblo. Y los principales comunicadores de este país no me dejan mentir. La Z101 sabe que nosotros hicimos una labor comunitaria desde la ONSA. No importa el punto del país, ahí estábamos, sirviéndole al pueblo. Nunca he cobrado un cheque por cobrarlo, porque no creo en eso. Y sentí una gran satisfacción cuando en el gobierno de mi partido, que encabezaba Danilo Medina, visité a un funcionario y le llevé pues un currículum de una hija mía. Y la hija mía me dijo que si ella no tenía un espacio para ella trabajar en esa institución, pues prefería que no la nombraran. Así de sencillo. Entonces me sentí muy orgulloso y satisfecho cuando escuché a mi hija hablar en esa dirección. ¿Y por qué hoy quiero hablar de esa institución? Porque he observado, he visto a ciudadanos, a ciudadanas, hacer referencia del trabajo que quiere hacer en estos momentos el nuevo incumbente, el ingeniero Onésimo González. A propósito, el ex director de la ONSA también es apellido González, pero nada que ver con Onésimo González. En el caso de Radamés González, que convirtió la ONSA en un parásito, póngame la foto de Radamés para que la gente vea quién fue ese señor que ustedes ven en pantalla. Convirtió la ONSA en un esqueleto de hierro. Encontró a la ONSA pues transportando 1 millón de pasajeros diarios, y este señor, cuando sale de la ONSA, la entrega transportando 50,000 pasajeros. Más de 900,000 pasajeros menos, pues este señor dejó la ONSA.
lo que significa que cuando yo digo que la convirtió en un esqueleto de hierro, a eso me refiero. Ciertos buscaneros y filibuteros e inquisidores de la comunicación, pues han querido tirarme en la cara como que yo tengo que agradecerle a Radamés que me haya dado mis prestaciones. Nada más estúpido. Y por supuesto, eso hace a esa persona carente y que no tienen conocimiento de lo que son los derechos adquiridos en una institución o en una empresa. Le invito a consultar el código laboral, a consultar el MAP para que aprendan y se den cuenta lo que significa para un trabajador o una trabajadora adquirir ciertos derechos a través del tiempo. Pero yo creo que ustedes tienen una oportunidad de oro y ustedes pueden fajarse a estudiar comunicación, porque ustedes están a tiempo, son jóvenes. Entonces, para ustedes estar pasando vergüenza y dando informaciones que no se compadecen con la verdad, un comunicador tiene el compromiso de decir nada más que la verdad. Por eso yo desafío a cualquiera a que me desmienta que lo que nosotros decimos en este medio y en otro no esté apegado a la realidad. Mira, lo primero es que un gobierno no está para beneficiar a un sector en exclusivo, ni para beneficiar per se a sus dirigentes. No, un gobierno está para beneficiar al país, para ir en socorro de toda su gente. Y yo tengo la moral de decirlo porque en el tiempo que estuve en la ONSA, yo nunca pude observar entre un PRMista, un PRDista, un reformista o un PLDista. Para mí, el sector comunicación, que era el que yo manejaba en la institución, lo manejé despegado de todos esos preceptos, de todos esos sentimientos perversos que lo único que le hacen daño es al ser humano, a la sociedad y al Estado en sentido general. Yo tendré que mencionar nombres para que esos nombres sean consultados. En ese momento, los dos comunicadores del PRM más rabiosos en contra del gobierno del PLD lo eran Daniel García Archibar y el malagradecido José Marte Piantini. Y si ustedes ven por ahí a Marte Piantini, ustedes le preguntan que por qué yo le digo malagradecido y él le va a decir, si no vengan donde mí, que yo le voy a decir por qué yo le digo a Marte Piantini malagradecido. Entonces, nosotros sin ningún problema, óigase bien, sin ningún problema, sin ningún tabú, cuando esas personas nos solicitaban, ahí estaba, se les servía como ciudadano y no nos fijábamos que eran dirigentes del PRM que estaban atacando al gobierno, nada de eso, porque ese era su papel en ese momento y nosotros hemos sido respetuosos de eso. Por eso le estamos dando nombre, para que vean que lo que hicimos no fue de que por debajo de la mesa, se hizo públicamente. Pero así lo hicimos con otros PRMistas de menos renombre, pero les digo esos dos para que ustedes vean hasta dónde nosotros trabajamos con los PRMistas sin pasar factura, sin decir que no, que este no puede ser beneficiado porque este es del PRM o porque este es del... No, nada de eso, por Dios. Eso se llama incapacidad mental. Cuando un comunicador le quiere quitar derecho a un ciudadano o a una ciudadana por ser de un partido político y no averiguar su hoja de vida, su currículo vitae, averígüelo y vea la capacidad que tiene ese individuo, que tiene esa persona. ¿Usted me entiende? Que no es un parásito. ¿Cuál es el problema con el que fue el PRM a la ONSA? Bueno, lo primero es que pusieron una persona que no sabía nada de transporte y por eso se come la ONSA.
construyó una nómina parásito y por eso se come la onza. Pero además, quien le da el tiro de gracia a la onza es el PRM, es el gobierno del PRM. El gobierno del PRM es que obliga, es que le pone una espada en el cuello al nuevo director de onza para que esa institución desaparezca. O sea, no es Onésimo González, no. Cuando Onésimo González llega a esa institución, ahí lo que hay es un esqueleto. Ahí no hay nada ya, un esqueleto. Y Onésimo González lo que está haciendo es tratando de levantar y de darle vida a ese esqueleto. Y para darle vida a ese esqueleto necesita de un personal capacitado, no de un personal comer cheque como ustedes, que lo que hacen ustedes es comer cheque también. Comer cheque, no hacen otra cosa. Entonces, se necesita de un personal capacitado. Está en cuestionamiento la capacidad de Morató. Eso no está en cuestionamiento. Averigüe el perfil y la capacidad de ese señor para que usted vea que es un profesional a carta cabal. Yo no puedo estar en contra de los profesionales. Yo no puedo estar en contra de lo técnico. Si yo estoy en contra de los profesionales y de lo técnico es porque yo soy un tarado. Y me gusta que alimenten los tarados. Y que los tarados sean los que cobren cheques. Y que se coman los cheques. Y que no le brinden un servicio al gobierno o a la institución. Y que finalmente ese servicio, la población se beneficie de él. José Oreste, un profesional a carta cabal y que sabe de transporte. De lo poco técnico que sabe de transporte en la República Dominicana es José Oreste. Yo le invito a esos PRMistas trasnochados y que no saben cómo funciona un Estado y que se creen que porque estén detrás de un micrófono son dueños de la verdad, y no es así. En este país hay que tener historia para ser dueño de la verdad y que la sociedad lo reconozca como tal y que lo valore. Es lo primero. ¿Y cuál ha sido su historial? ¿Cuál ha sido su hoja de vida? ¿Qué usted ha hecho por este país? ¿Qué usted ha aportado por este país? ¿Entiendes? Cuando Radamés González llega a la onza, dura casi 2 meses detrás de Jorge Félix. ¿Ustedes saben por qué Jorge Félix? Porque Jorge Félix está entre los técnicos mejor capacitados de este país. Y él quería brindar un buen servicio. Finalmente, Jorge Félix se ha reconciliado con Dios y le mandó a decir que él no dejaba lo que él estaba viviendo con Dios y con la Biblia por ir a un puesto de onza. Óigase bien, lo que dijo Jorge Félix, un profesional del transporte. Entonces, lamentablemente, Radamés se perdió de las orientaciones y de la capacidad de Jorge Félix. ¿Y qué pasó? Destruyó la onza hasta el punto que sobraba del presupuesto y en diciembre se lo repartía. Que ojalá eso se desempolve y se investigue. Porque eso tiene que investigarse en algún momento. Entonces, a la Z101 llamaban del país entero. Alvarito, Ricardo Nieves, estoy dando nombre. Hay unos que están muertos, pero hay otros que están vivitos y coleando ahí. Prácticamente el equipo completo de Sol, para no mencionar nombres. ¿A dónde enviaban esos problemas? ¿A quién llamaban para esos problemas? Señores, me llamaban a mí para esos problemas. Y gracias a las orientaciones de Ignacio Ditren y de Manuel Rivas, esos problemas se resolvían. Porque las instituciones públicas están para resolverle problemas a los ciudadanos, no para identificar que este es del PRM, No, por Dios, no caigan en ese disparate. Prepárense mentalmente antes de ir a un medio. Ustedes no pueden estar dando informaciones que no se compadezcan con la verdad.
y que sean informaciones estúpidas. Porque el que da informaciones estúpidas es porque es un estúpido. Y así no fue que hablamos. Entonces, yo entiendo que Onésimo González se está rodeando de un equipo para darle respiración boca a boca al esqueleto que dejó Radamés González. Que cuando aquí se hable de director de la ONSA, yo no sé si Diógenes Castillo o Radamés González, entre los dos, ¿quién es el peor? Entre los dos. Cuando aquí se hable de exdirector de la ONSA. Yo creo que Radamés, donde Diógenes Castillo daba una charla, Radamés tiene que ir a parquear las guaguas. Porque Radamés González encabezó la administración más desastrosa de la ONSA. Se comió la ONSA, Radamés González. Se la comió, la destrozó. De 1 millón de pasajeros a 50,000 pasajeros. Eso no es servicio. Eso es comerse una institución. Y reitero, él estaba obligado a darme mis prestaciones. Mojica la firmó a la última hora. Y cuando Radamés llegó, mis prestaciones estaban en administrativo para proceder con el pago, pero no podía seguir porque tenía que tener la nueva firma del nuevo director. Pero Mojica, que fue un delincuente también en la ONSA, un delincuente, un ladrón, y que vengan y que me pregunten por qué yo le digo ladrón a Mojica, que voy a decir por qué le digo ladrón a Mojica. Héctor Mojica, sí, ese mismo, bandido, sinvergüenza, que no tiene pudor ni tiene moral, ese bandido, y que lo que hizo fue también poner en una situación difícil el PLD en Santo Domingo Oeste, y que la mayoría de esos salvajes del PLD se lo permitieron por temor y por miedo. Bandidos. Mira, mejor pausamos y retornamos con los puntos sobre la mesa. Pausamos.